Como todos los lunes, el doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Un gusto verle. Igualmente, amigo. Voy a citar textualmente lo que publicó en su muro de Facebook el doctor Cipriano Sotelo hace 37 minutos aproximadamente, ¿verdad? Sí. Porque aquí esto es revelador, porque se dice exactamente a qué horas fue publicado. Dice, entró en vigor en Morelos y en todo el país el Código Nacional... No, en Morelos. Perdón. Entró en vigor en Morelos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, en su artículo 10 transitorio, se establece que a su entrada en vigor se debe contar con cuerpos de policía especializados con capacidades para procesar la escena del hecho delictivo. Pero dice el doctor Cipriano Sotelo que no los ve por ningún lado. Efectivamente, todavía no vemos a los policías. ¡Qué caray! Y además publica el artículo 10. Claro, para que no digan que lo inventamos, ¿no? Ajá. Sí. Sí, fíjate que... Estamos en problemas. Estamos en problemas. El Congreso del Estado aceptó el reto para darle vigencia ya a este Código Nacional. Pero haciendo un poquito de historia, tenemos hoy en Morelos 4 códigos aplicándose a la vez. Ajá. A la vez. El código de 1942, Ajá, que terminó su vigencia el 6 de noviembre de 1996. Sí. Ese código de procedimientos penales rige el procedimiento para todos los delitos que se hubiesen suscitado durante ese lapso de tiempo, de 1942 hasta el 6 de noviembre de 1996. Los que se cometieron del 6 de noviembre del 96 al 30 de octubre del 2008, Ajá, es otro código totalmente distinto del sistema de justicia tradicional todavía. Ya a partir del 30 de octubre del 2008 hasta ayer, Ajá, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos ya con tintes de justicia oral. ya. Y este nuevo que entró en vigor el día de ayer y que va a estar seguramente vigente por mucho tiempo. Este código va a regir para todo el país y los estados de la República van a poder ir señalando su vigencia de manera paulatina en la medida que consideren que ya están listos para que pudiese trabajarse con las disposiciones ahí establecidas. Sí. En Morelos se estableció en sesión que lleva a cabo el Congreso del Estado el 9 de diciembre del 2014, que se aprobaba ya su vigencia y dice el propio tercero transitorio que debería entrar en vigor a más tardar 60 días naturales posteriores. Ese código fue publicado el 7 de enero del 2014, así que pasó febrero y marzo. Ajá. Y ayer se cumplió ese plazo. Así que ya tenemos nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y uno de los apartados es ese, ¿no? Sí. Que se debe contar con policías debidamente capacitados para procesar la escena del crimen. Es una labor muy técnica, muy complicada, que desde luego los policías tienen la capacidad para llevarlo a cabo, pero no nada más por ósmosis, ni de manera automática, no, hay que leerle, hay que ir y recibir el conocimiento jurídico de quienes poseen la ciencia del derecho. Y fíjate que desempeñan una labor tan primordial que quienes llegan a la escena del crimen de manera primaria, los policías. Ajá. Si los policías entran a la escena del crimen, pisan por todos lados, toman algunos indicios que pudiera haber, se contaminan, y lejos de que pudiera darse luz a una investigación, un indicio que procesado en un laboratorio puede arrojar elementos importantes de prueba, pues si no se tiene conocimiento se echan a perder. ¿Y eso qué produce en la sociedad? Impunidad. Porque se caen los casos de investigación, sí, ¿no? Se caen los casos. O las personas detenidas, sí, ¿no? Pudiera haber una persona detenida que sí cometió el delito, la verdad, habría que decirlo así. Pero un abogado hábil pudiese aprovechar esos errores que comete la policía y llevárselo. Sí. Y llevárselo, porque ¿cuál es la exigencia de la ley? Que esos indicios no estén contaminados. Que exista certeza de que efectivamente están arrojando algún medio de convicción en el que el juez pudiera sustentar una condena. Pero, por ejemplo, pues llegan los policías y si no saben hacer un acordonamiento de la escena del crimen, llegan y empiezan a pisar y empiezan a patear algunos botes que pudieran contener pues algunos indicios de que el asesino pudo haber estado ingiriendo a lo mejor alguna bebida. Y como los patean o pisan encima de ellos, cuando llegan los peritos resulta que ya no tiene nada o tiene muchas huellas encima o tiene lodo y ya no se pudo procesar ese tipo de información. El código lo exige, ahí está. Creo que la autoridad tiene que hacer caso a esa circunstancia y la sociedad empieza a creer en la justicia, ¿no? Porque hay mucha desconfianza. Hay mucha desconfianza. Otro punto medular también de esta nueva legislación es que los fiscales hoy tendrán la obligación
de poder expresar de manera verbal, sin leer las constancias, los hechos ante el juez. ¿Qué se hace hoy en día con el Código de Procedimientos de Morelos? Pues utilizas los argumentos escritos, lees y le estás diciendo al juez y estás leyendo. Sí. En este nuevo Código Nacional, 0, ya no puedes leer. Nada de lectura. No. Entonces los fiscales tienen investigaciones que van 10, 20, 30 tomos. ¿Cómo le van a decir al juez de manera verbal toda la información? Requiere tener muchísima sapiencia, ¿no? Entonces no es nada sencillo. Pero son retos importantes. Este sistema está diseñado como para que una investigación de manera profesional no debe abarcar al fiscal más de 20 llamadas de atención a la vez. Esto es, ningún fiscal tiene que llevar más de 20 investigaciones para que pueda hacerlo de manera profesional y la sociedad le pueda exigir resultados favorables. Pero desafortunadamente un fiscal tiene alrededor de veras, real, es para espantarse. Un fiscal tiene alrededor de 500 a 600 investigaciones, uno solo. Ajá. Pues evidentemente ni Superman haría ahí un trabajo formidable, ni superabogado. No, claro. Y además tendría que determinar el año en que fue cometido el delito, ¿no? Sí, para exactamente. ver, ¿no? Circunstancias de tiempo, lugar y modo. Para ver cuál de todos estos se va... Claro, y cuando hay 3, 4, 5 detenidos, grábate sus nombres de memoria y vi qué hizo cada uno de ellos, cuál fue su participación, en qué momento. No, de verdad que es una carga de trabajo muy complicada para los fiscales. Creo que se puede con esto, nada más que se requiere mucho orden, Mucho orden. Y no investigar hechos por investigarlos, tratar de ser muy objetivos y decirle a la sociedad con toda certeza, señor, lo que usted está denunciando no es delito, no me quite el tiempo, déjeme que investigue realmente delitos de impacto, como son secuestros, homicidios, violaciones. No es que su caso sea menor o sea menos importante, no, pero en esa medida hay que darle el tratamiento. Hay muchos medios alternos de solución de conflictos, como son el otorgamiento de perdón, los acuerdos reparatorios, como es el hecho de llamar a las partes a una negociación, a tratar de dirimir sus controversias por la vía pacífica sin necesidad de litigio. Ahí es donde hay que apretar, Esos son los beneficios del sistema de justicia, ¿no? Del nuevo sistema adversarial. Sí, de eso se trata, Que la víctima reciba pues lo que le corresponde conforme a su reparación del daño. Sí. Y el imputado, desde luego, no llevarlo a prisión a veces hasta por pequeñeces. ¿Cuántos reos no hay porque se robaron un gansito? Sí. Y luego se lo robaron a veces por necesidad de comer. Sí, por hambre. O que ya entrados en alcohol se robaron una caguama y pues ahí están detenidos. Ajá. Y no caminan No caminan ese tipo de asuntos y representan mucha carga. Y los que están involucrados en un secuestro, no pasa nada con ellos. ¿Por qué? Pues porque le están quitando el tiempo a la autoridad a aquellos asuntos chacharacheros, que no son menos importantes, insisto, pero sí habría que hablar de casos prioritarios. Bueno, este es un tema. El otro, la ratificación de magistrados. También, que está en análisis. Está politizándose de la justicia en Morelos de manera muy alarmante. El Consejo de la Judicatura, con la obligación que le impone la propia Constitución, tiene que decidir si evalúa de manera correcta a los magistrados que están culminando su primer periodo de 6 años y a la sazón de ello remitir los expedientes al Congreso del Estado para que el Congreso pudiera determinar si hasta ahí les dice adiós porque no fuiste eficiente en 6 años que estuviste al frente de una magistratura, o bien te ratifico por otros 8 años más, que es la pretensión de muchos de los magistrados. Pero aquí, contra lo que muchos abogados consideramos, el Consejo de la Judicatura determinó que 3 magistrados pudieran ser ratificados para ellos, que porque han trabajado muy bien, pero uno de ellos ni siquiera es susceptible de análisis, dicen los consejeros. Y ahí nos extraña mucho porque se supone que son conocedores de la ley. Sí. Solamente una consejera, de manera muy puntual, dijo, no, momento, aquí no puede haber magistrados de segunda ni de primera. La Constitución habla de que todos somos iguales ante la ley, no puede haber discriminación, ni hay magistrados que pudieran tener más peso que otros. Son magistrados y punto. Y como magistrados tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si 3 pudieran ser ratificados, el otro pudiera también serlo. Si ninguno, pues ninguno tampoco, ¿no? La idea es que se valore su trabajo que han hecho, si le han dado resultado a la sociedad para que puedan ocupar otros 8 años más el cargo, y si no, pues también adiós. Eso dependerá de una evaluación objetiva. Cito datos publicados hoy en la prensa local sobre lo que habría ocurrido ahí en el Consejo de la Judicatura, que por mayoría de votos consideró satisfactorio el desempeño de Rubén Jasso Díaz, María Idalia Franco Zabaleta, Ángel Garduño González, Carlos Iván Arenas Ángeles y del magistrado supernumerario Norberto Calderón Ocampo.
pero más adelante dice que el órgano judicial decidió que no es procedente la ratificación de Calderón Ocampo y rechazó emitir el dictamen del Congreso del Estado, ¿no? Bueno, primero, a ellos no les compete determinar si es o no procedente, eso Sí. le compete a los legisladores. Entonces ahí parecería que están queriendo influenciar, intervenir en un poder distinto al de ellos. Hay una división de poderes constitucional que se debe enmarcar bien. Y segunda, pues como en la Casa de la Justicia te están discriminando. Pues imagínense qué tipo de autoridades tenemos, ¿no? Que ellos mismos, teniendo la obligación de ser objetivos, de ser imparciales, dicen, no, pero ellos tres sí, porque tienen tales características, y el otro no, porque a lo mejor no me gusta. No, señores. Aquí la ley es la ley y debe aplicar igual para todos. Es un principio constitucional. Cita el caso de la magistrada Leticia Taboada, ¿no? Quien tuvo que Fíjate, ese recurrir a la antecedente, justicia federal, ¿no? Pues con mayor razón, fíjate, ese caso de la magistrada Taboada se resolvió ya y los consejeros de la Judicatura tienen conocimiento. Sí. Les fue adverso el fallo, Sí. donde dice el juez federal: señores, tú no puedes decir que unos sí son y otros no, todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, aún con conocimiento de este fallo, se atreven a recomendar a los legisladores que un magistrado ni siquiera se ha tomado en cuenta. Denle chance que se defienda, ¿verdad? Pues sí, el mismo derecho para todos, ¿no? Se ve el interés. Antes de despedirnos, se va a Costa Rica. Nos vamos a Costa Rica ya. El 23. Sí, nos vamos el próximo domingo. El próximo domingo 15 estaremos allá. Okay. 15, 16 y 17 haremos los preparativos correspondientes, porque ya el 22 viene el evento formal. Ajá. Van 30 abogados morelenses a toda honra a prepararse en el sistema de justicia oral. Bien. Tenemos que estar viajando a otros lugares donde el sistema tiene mayor antigüedad, aprovechar las experiencias de amigos nuestros y traer el conocimiento a Morelos. Somos morelenses, traemos el amor al Estado y la camiseta puesta. Y la camiseta puesta de México y de nuestro Estado. Y por qué no, aquí en Morelos también hay juristas de buen nivel y lo vamos a probar. Nos comparte, ¿no? La Seguro experiencia. Que sí. Seguro que sí, me quedo. Que le vaya muy bien entonces. Gracias. El doctor Cipriano aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.